Despacho aduanero, algo que quizá muchas personas han escuchado, pero igual no llegan a comprender el concepto de este. No se preocupen, en este documental aprenderemos un poco respecto a él. El despacho aduanero es un proceso clave en el comercio internacional que permite la importación y exportación de bienes a través de las aduanas de un país. Este proceso involucra una serie de trámites y procedimientos que deben ser cumplidos por los importadores y exportadores para cumplir con las regulaciones y requisitos legales de las autoridades aduaneras. El despacho aduanero es una actividad compleja y crítica en el comercio internacional, ya que tiene implicaciones económicas, legales y logísticas para los actos involucrados. Además, su correcta ejecución puede influir en la competitividad de la empresa y en la eficiencia de los procesos de comercio internacional. En este documental exploraremos en detalle el proceso de despacho aduanero. También conoceremos los desafíos y las oportunidades que enfrentan los importadores y exportadores en el despacho aduanero y cómo la tecnología y la innovación está transformando este proceso en la era digital. Dentro de este documental también estaremos platicando con una experta, una persona que en verdad en base a su testimonio y experiencias reales de una empresa multinacional brindará una visión íntegra y actualizada del despacho aduanero en el mundo del comercio internacional. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad y el espacio de recibirnos y de poder realizarle un par de preguntas acerca de toda su experiencia que lleva en el campo laboral. Y pues primero que nada nos gustaría saber cuál es su nombre, a qué se dedica y el nombre de la empresa en la que está ejerciendo actualmente. Muchas gracias y gracias por invitarme. Me llamo Paulina Gastelum. Soy el CEO, Chief Operating Officer de la compañía de AGQ en USA. Nuestra compañía es una compañía multinacional que se dedica a seguridad alimentaria, a farmacéutica y agricultura. De esta manera nosotros nos aseguramos de que todas las cosas que vienen de tensiones internacionales y nacionales puedan ser consumidas por bajo las regulaciones de los seres humanos y animales y farmacéuticas de Estados Unidos, México, Colombia, uh, Perú, Chile, Argentina, España, Marruecos y Canadá. Muchísimas gracias. Y bueno, también me gustaría preguntarle respecto a la documentación que requiere en el despacho aduanero en su empresa y cómo es que en su empresa la mantienen actualizada y saben qué documentación es la necesaria. Sí, gracias por tu pregunta. Mira, nosotros tenemos dos expertos que se dedican exactamente a exportación e importación. En el caso de ellos, su trabajo primordial es mantenerse en comunicación, como nuestra compañía tiene que ver con seguridad alimentaria, mantienen una comunicación directa y muy abierta con la FDA, que es de Food, Drug and Administration. Ellos son los que nos regulan a nosotros en el sentido de cómo podemos tener estas formas en nivel que estén muy actualizadas. La otra plataforma que utilizamos, hay una compañía que se llama Food Chain ID, que está controlada por Brian Christie, que es otra compañía que también tiene mucha buena coordinación con el FDA. De esa manera, nosotros podemos ver internacionalmente qué formas vienen de qué país y de qué maneras están actualizadas. Estos tipos de cambios pasan muy regularmente. Muchas veces cuando es algo aceptado, sobre todo en seguridad alimentaria el día de hoy, al día de mañana ya no puede ser aceptado. Esta plataforma es actualizada cada 20 minutos porque obviamente cuando es de noche aquí, es de día en Europa, entonces los cambios pueden pasar dependiendo del país, depende si han encontrado algo relacionado a los alimentos o en farmacéutica. Entonces, normalmente no tenemos muchos problemas, pero ha sucedido que las formas se completan, por ejemplo, y la persona encargada se tarda unas 5 o 6 horas, se procesa, se manda a las personas aduaneras si hay un pequeño cambio. Normalmente esos pequeños cambios pueden tomar 1 hora o 2 arreglarlos, dependiendo de la situación, siempre y cuando mantengamos las formas actualizadas, pero eso es por medio de la plataforma de la FDA y de Food Chain ID. Muchas gracias. Ahorita que nos menciona de estas plataformas que usted utiliza en su empresa, ¿cuál sería la diferencia de cada una de ellas en su aplicación? Claro. Por ejemplo, la plataforma de la FDA, que es de Food Administration, Drug and Administration,
Ellos nada más se dedican, es basada en Estados Unidos para importar y exportar a Estados Unidos. Ellos nos dan las reglas cuando viene, por ejemplo, vamos a hablar de un producto zanahoria o aguacates, ¿no? Ellos se encargan de decir como las normas o las reglas de cómo debe de entrar ese producto o cómo debe de salir ese producto. Esa es la mayor parte de la FDA. Acerca de la otra plataforma que se llama Food Chain ID, ellos son mucho más específicos en el sentido de que ellos se concretan en otros países internacionalmente. Por ejemplo, si estamos hablando de residuo de pesticidas o metales pesados, ciertos países admiten ciertos rangos dependiendo de qué tipo de comodidad o de qué tipo de alimento vaya a entrar o vaya a salir de su país. La plataforma de Food Chain ID es bastante específico al decir, si hacemos un análisis, por ejemplo, y sale glifosato .001, esta plataforma nos dice, ok, no va a poder entrar en la Unión Europea, pero va a poder entrar a China, por ejemplo, porque es el límite aceptado. Esos límites no los tenemos en la FDA. La FDA, como te explico, tiene que ver con las cosas de Estados Unidos que entran y salen como en un nivel más alto, y más los específicos es Food Chain ID, que es controlado por Brian Christie, que te da todos los detalles acerca de los otros países y de los límites que son aceptados. Ok, muy interesante. Y bueno, ya que ha hablado que está en una empresa multinacional, me gustaría saber cómo es que enfrenta su empresa los cambios en las políticas comerciales que hay en los distintos países en los que ustedes se relacionan. ¿A qué te refieres particularmente políticas comerciales? Como que hay varios ámbitos. ¿Qué específicos quieres que hable? Me gustaría que hablara un poco más en un ámbito legal. No sé si pueda compartirnos la respuesta. Claro. Cuando es relación a los ámbitos legales, mayormente cae en nuestros clientes, no tanto como en nosotros. Cuando va a haber exportación e importación, ya sea salida de Estados Unidos o entrada de cualquier otro país, en realidad los que deben de hacer la investigación más grande son nuestros clientes. Nosotros estamos al final de cuentas para apoyarlos y les podemos dar asesoría. Podemos decirles esto va a ser los problemas porque hay cambios legales o porque hay problemas de no sé, el tratado de libre comercio no está tan abierto, por ejemplo, cuando pasó lo de la guerra de Ucrania. Muchos de nuestros clientes incluso no pudieron exportar e importar a Estados Unidos o a otros países. Entonces, nosotros tuvimos la fortuna de, como somos una compañía multinacional, poderlos mandar a otros países donde podíamos hacer sus análisis. Sin embargo, si ese no hubiera sido si eso no hubiéramos tenido esa oportunidad, al final de cuentas, el cliente es el que se debe de enfrentar este tipo de problemas, sobre todo que son legales, cuando es acerca de importación y exportación. Entonces, no recae tanto en nosotros. Obviamente, al final de cuentas, recae cuando tiene que ver en nuestros ingresos, porque si perdemos un cliente de $1 millón, $2 millones, a final de cuentas nuestros ingresos van a ser mucho menores a que si lo tuviéramos, pero está totalmente fuera de nuestro control, sobre todo cuando tiene que ver con los tratados de comercio. Claro, ok, muy interesante, muchas gracias. Y bueno, ya que usted forma parte de una empresa muy importante en los Estados Unidos y en cuestión de estas operaciones, ¿qué país es más complicado realizar las mismas y qué barreras tiene con ese país que son complicaciones para hacer este tipo de transacciones? Sí, mira, te voy a hablar de dos casos. Por ejemplo, cuando hablamos de complicaciones, la Unión Europea, de hecho, es un país complicado cuando hablo de los límites. Ellos tienen límites bastante estrictos, lo cuales son muy buenos para las personas que viven en Europa, para los consumidores, la seguridad alimentaria, pero para el caso de las personas que exportan, es bastante complicado porque los límites que la Unión Europea exige son bastante rígidos, ¿no? Esa es una parte. La segunda parte es cuando hablo de países, por ejemplo, como México, en el cual hay más corrupción y hay más, desgraciadamente, desorganización, papeleo. Entonces, es muy complicado poder
exportar e importar sin problemas, hay muchos retrasos. Siempre hay una especie de, quieren una especie de comisión para poder pasar cosas un poco más rápidas, para poder hablar con la persona correcta, lo cual es un reto bastante grande para nuestros clientes y es uno de los países que lamentablemente evitan, porque aún así la Unión Europea les pide, por ejemplo, límites muy estrictos. Ellos pueden trabajar en medidas como para poder controlar esos límites. En el caso de México o en el caso de otros países que obviamente es más político y es más soborno, pudiera ser, es más complicado poder evadir ese tipo de retos, porque como dicen por ahí, todo depende a quién conozcas y a la persona adecuada y si puedes llegarle a lo que te piden. Entonces, depende de las circunstancias de cada cliente, pero lamentablemente es una realidad. En muchos países tienen muchos retos de diferente tipo. Como te digo, la Unión Europea es lo estricto que son y en otros países latinoamericanos que somos un poco más desorganizados. Ok. Entonces, ¿estas barreras de qué manera cree que se pueden mejorar para poder crear este intercambio entre países de una forma, vaya, más eficiente? Por ejemplo, de la Unión Europea siento que, y esto es totalmente algo que jamás va a pasar, pero que realmente pudiera ser superado, es si todos los países se pusieran de acuerdo de saber cuáles son los límites de aceptación, realmente pudiera abrir más exportación, importación y fuera mucho más fácil, porque no hubiera tanto papeleo, no hubiera tenido que haber cambios de política. Obviamente eso nunca va a pasar, porque como todos los países capitalistas, todos les importa el dinero, entonces unas se van a hacer más estrictos, otros menos estrictos y a final de cuentas jamás van a llegar a un acuerdo. En países donde existe la corrupción, lamentablemente, no encuentro una solución a menos de que las reglas cambien y la gente piense en ser honesta, lo cual va a ser muy complicado, pero creo que por ejemplo, los agentes que trabajan con nosotros de la FDA, ellos mismos empiezan a conocer qué días se puede mandar cierto papeleo, qué días se puede, hay ciertos alimentos que se pueden mandar que son menos problemáticos, etcétera. Como que empezamos a conocer cómo poder solucionar eso. Híjole, yo creo que esta es una pregunta que no va a tener soluciones como cómo se va a solucionar narcotraficantes en México. No, no tengo idea. Es muy difícil, pero No, bastante es claro. parte del trabajo, ¿no? Claro, claro. Muchas Y bueno, ahora a mí me gustaría preguntar un poco sobre lo que es la innovación y la tecnología en quizá lo que es su empresa, ya que sabemos que usted está ubicada actualmente en Estados Unidos. Me gustaría saber un poco sobre la tecnología y cómo es que esta ayuda o implementa lo que es el comercio internacional. Sí, claro. Ah, de hecho, AGQ es un centro tecnológico, el cual nosotros tenemos raíces europeas. Los dueños y los inversionistas, de hecho, son europeos, españoles. Este, ellos implementaron hace, no sé, 5 o 6 años, empezaron a implementar en vez de un laboratorio, un centro de tecnología. Este centro de tecnología, que es también centro de investigación y desarrollo, ¿de qué manera nosotros podemos producir estos resultados a manera más efectiva, más eficiente, productiva y sobre todo rápida? Porque a final de cuentas, cuando hablamos de seguridad alimentaria, estamos hablando de producto fresco que a como van pasando los minutos, días, se puede echar a perder muy rápido. Entonces, para nosotros es muy importante poder sacar ese tipo de cosas. Actualmente somos los líderes de seguridad alimentaria porque tenemos instrumentos bastante sofisticados cuando tiene que ver con química orgánica y química inorgánica. Tenemos actualmente 3 robots que nos ayudan a analizar lo que es residuo de plaguicidas y pesticidas, pero en ese tiempo para poder analizarlos toda la noche. Hay muchos procesos en los que debe de hacerse digestiones, preparaciones, entonces tener una gama de empleados que trabajen 24 horas al día en un país tan caro como lo es Estados Unidos, obviamente nos ponía en un reto bastante difícil. Entonces, en nuestro caso, al ser una compañía internacional,
tenemos la libertad y la oportunidad de poder experimentar en otro tipo de países. Ejemplo, países un poco menores de costo de personal, como lo es Panamá, Costa Rica. Tenemos un centro de investigación donde, de hecho, los robots fueron creados en esos dos centros de investigaciones, por el hecho de que podemos tener gente trabajando a más bajo precio y se vienen a Estados Unidos o los mandamos para allá para que nos puedan ayudar a crear algo que la competencia no está creando, ¿no? ¿Te Ok, contesto tu pregunta sí. o...? No, Ok, sí, la verdad es que me quedó muy claro, gracias. gracias. Y bueno, hablando un poquito más al futuro de lo que es esta rama de alimentos, ¿cuál es la perspectiva de su empresa sobre el futuro del comercio de los alimentos a nivel internacional? Creo que cuando hablamos de la perspectiva de alimentación es que simplemente va a mejorar, ¿no? A como la población crece, la gente tiene que comer. Y lamentablemente o afortunadamente, ah, este tipo de alimentación está siendo producida en menos suelo de lo que era antes. Por ejemplo, la población crece, más propiedades crecen, más árboles y demás. Entonces ahora el agricultor, la persona que está produciendo esta comida, debe de ser mucho más eficiente, producir mucho más comida en menos tiempo posible con menos recursos. ¿Qué significa eso para el comercio internacional? Significa que vamos a tener que ocupar de otros países, por ejemplo, como China, por ejemplo, como unos países con recursos más bajos, de menos, no quiero decir tecnología, porque tienen mucha tecnología, pero que tienen más expansión territorial, lo cual va a abrir más oportunidades para la alimentación. Entonces, ¿cómo lo veo? Creo que las cosas van a mejorar, creo que van a ser más estrictas, va a haber mucho más exportación e importación de alimentación, ya sea de producto fresco o producto preparado o producto terminado, pero a final de cuentas, un solo país no puede producir toda la comida que se necesita para toda su población. Claro. Ok, y entonces con esto que nos menciona, ¿cómo se prepara su empresa para enfrentar los cambios y los desafíos que puedan surgir? ¿O cómo se previene al respecto? Yo creo que prevención es una palabra complicada, ¿no? Creo que algo que nos enseñó COVID es que tenemos que tener la habilidad de reaccionar rápidamente porque la industria puede cambiar de la noche a la mañana. Incluso cuando hablamos de seguridad alimentaria, que en el caso de COVID la gente no dejó de comer, pero tenía la exportación e importación, de hecho, sí sufrió y sí cambió. Entonces, ¿de qué manera nos podemos preparar? Híjole, yo creo que tratarnos de mantenerlos al día de qué es lo que está pasando en las políticas de todos los países, tratar de mantener la mejor actitud, tratar de mantener las mejores relaciones con los clientes, estar muy bien informados. ¿Podemos prevenir todo? No, no todo se puede prevenir. Sin embargo, tenemos que aprender a reaccionar de la mejor manera para proteger nuestra compañía y proteger el bienestar de nuestros clientes. Y creo que es lo único que podemos hacer en caso de unas circunstancias, bastante difíciles como fueron con COVID. Claro. Muchísimas gracias. Ok, y muchísimas gracias por cada una de las preguntas que ha contestado hasta el momento. Me gustaría preguntar, ya para finalizar esta entrevista, no sé si usted pudiera compartirnos algunos de los pasos que pueda seguir, por ejemplo, una persona que intenta exportar hacia, por ejemplo, Estados Unidos, que es nuestro país vecino. ¿Cuáles serían algunas de las recomendaciones que usted pudiera darles a esas personas que igual no son empresas muy grandes, sino son personas que a lo mejor están intentando de a poco empezar la exportación? No sé si usted pudiera darnos algunas de sus recomendaciones y pudiera darnos algunos consejos que pudieran servirle a la audiencia que está viendo esto. Claro que sí. Creo que todo empieza cerca de asesoría, ¿no? Ante todo. Si hablamos de compañías pequeñas o compañías pequeñas, medianas, yo empezaría por asesoraría. ¿Y qué significa eso desde el principio, no? Si estamos hablando de una persona que cultiva, voy a regresarme a los aguacates,
Antes de querer exportar los aguacates, ok, cuando voy a plantarlos, ¿qué es lo que necesito hacer? ¿De qué manera voy a poder seguir las reglas del país al que yo quiero exportar, ¿no? Y todo eso empieza desde el cultivo, continúa con el riego, continúa con la mano de obra, continúa con todo ese tipo de cosas que muchas veces no ponemos atención ya hasta que nos quedan unos meses para poder exportar este producto, ¿no? Entonces, mi mejor consejo sería asesoría desde el principio o incluso antes de empezar. Tener una conexión potente cuando tiene que ver acerca de quién va a ser tu país exportador, en este caso si fuera Estados Unidos, cuáles reglas siguen, contactar a tu laboratorio local, contactar a tu laboratorio internacional, lo más fácil para ti. De tu otra pregunta acerca de qué consejo le daría a la audiencia, creo que en parte es lo mismo. Asesoría siempre de lo que estén haciendo. Cuando tiene que ver con reglas internacionales, creo que el error que la mayoría de gente comete es asumir. Y asumir es un error muy grave, muy complicado, solo porque algo pasó hace 2, 3 días no significa que el día de hoy sea igual. Y lo vemos cada vez en las monedas, ¿no? Las monedas cambian a cada rato, el dólar contra el peso. Entonces, es muy importante saber las reglas de cada país. Es muy importante tener una conexión directa que te pueda realmente contestar esas preguntas importantes o tener una plataforma en la cual puedas confiar y que te dé la base de tus decisiones. Y no simplemente de comercio alimentario, pero creo que de todo lo que tenga que ver con negocios internacionales. Es un ambiente muy cambiable, es un ambiente muy volátil y es un ambiente extremadamente político. Entonces, es importante que al país que te quieras meter, siempre y cuando estés a las reglas de lo que pasa en la política y tengas esa visión de proyección. Si estás exportando a un país en el que constantemente esté en guerra o constantemente tiene problemas con un país primermundista, es importante que sepas los riesgos a los que te puedes afrontar y estés proyectando de que si las noticias te dicen que hay problemas en ese país, que es posible que el próximo mes o el día de mañana ya no puedas exportar ahí. Entonces, creo que ese sería mi mejor consejo. Escojan un buen país con el que puedan dar exportación, manténgase el día y tengan ese nivel de proyección que los pueda ayudar a prevenir consecuencias que puedan costarle dinero a su empresa. Ok, muchísimas gracias. La verdad es que creo que fue bastante claro cada una de sus respuestas y quisiéramos aprovechar también para agradecerle por su tiempo. Muchísimas gracias. Sabemos que es una persona muy ocupada, una persona que tiene muchas responsabilidades, entonces de verdad apreciamos cada uno de los minutos que nos ha dado porque sabemos que tiene cosas importantes que hacer y aún así se dio el tiempo de poder darnos esta entrevista. Muchísimas gracias. Gracias, un placer a los dos. Suerte. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Bye.